Bueno, continuando con la unidad número 2, hemos explicado los deberes de los jueces. Dijimos que tienen deberes funcionales, deberes procesales. Dentro de estos últimos está la dirección del proceso, también la resolución y la ejecución de las resoluciones que ellos mismos van adoptando. Dentro, como consecuencia o del ejercicio de la dirección del proceso que tiene el magistrado, nacen las facultades que los mismos tienen también para poder cumplir con esa dirección del proceso del juicio. Dijimos en el módulo anterior que los jueces sustituyen intelectual y volitivamente a las partes. Y esa sustitución también se manifiesta en facultades específicas que los mismos tienen. Ahí aparecen las facultades ordenatorias, ¿no? El juez que ordena, que busca que el proceso se canalice, resguardando siempre las garantías constitucionales que explicamos hace un momento, pero a su vez también puede impulsar el acercamiento de las partes, ya sea a través de la conciliación, a través de la mediación, buscar citar a testigos o a peritos para que comparezcan a brindar su testimonio cuando entiendan que esto amerita para esclarecer la verdad de los hechos, siempre respetando el derecho, el debido proceso legal, pero tienen potestad de hacerlo, como les expliqué recién también de modificar resoluciones que entiendan que son equivocadas. O sea, en definitiva, son facultades de orden, ordenatorias, que el mismo tiene para garantizar básicamente esas garantías que yo les hice mención desde un comienzo. Ahora bien, no son solamente facultades de orden ordenatorio, sino que también el juez tiene facultades de orden conminatorio, o sea, pueden imponer sanciones a aquellas partes que no cumplen con las órdenes judiciales que se van emitiendo. O sea, las órdenes judiciales nacen para ser cumplidas y los jueces tienen entre sus facultades imponer sanciones económicas conminatorias a las partes para que cedan en su resistencia al cumplimiento de la orden judicial. Esto también es una facultad que está no prevista en el artículo 37 de nuestro ordenamiento procesal y es una forma, una modalidad jurídicamente establecida para asegurar que las sentencias o las resoluciones que el mismo va adoptando durante el proceso se cumplan. Entonces, así como tiene facultades ordenatorias, tiene facultades conminatorias, también tiene potestades o facultades disciplinarias para que las partes, que somos particularmente los abogados, que somos auxiliares de la justicia, pero también las partes, o sea, actor, demandado, tengan un desempeño procesal que apunte a facilitar el servicio de justicia y no a obstaculizar el desarrollo del mismo. Esto es un aspecto importante. Y fíjense ustedes que la última reforma que se hizo al código, allá por el 2013, en el artículo 163 expresamente se incluyó la valoración de la conducta de las partes en el proceso. E inclusive en el nuevo Código Civil hay una norma específica que refiere también a la valoración de la conducta de las partes en el proceso. Por lo tanto, pasa a ser un elemento importante, una facultad que tiene el juez tendiente a valorar la conducta de las partes y también de los abogados en el marco del proceso, quienes podemos ser sancionados, al igual que las partes, si realmente no actuamos como auxiliares de la justicia, si no actuamos correctamente, facilitando el desarrollo normal de ese proceso de acuerdo a los parámetros legales y de acuerdo a lo que hace a la buena fe procesal que todos debemos tener en la medida, en todas las contingencias, en todos los conflictos que se lleven al plano judicial. Siguiendo con los
sujetos del proceso, porque hemos estado hablando mucho de los jueces. Ahora, como les dije al comienzo de esta unidad, no solamente los jueces son aquellos que tienen la potestad de resolver conflictos de intereses, sino que en lo formal los árbitros, aquellos que son designados por las partes para que resuelvan el conflicto, también tienen la potestad de hacerlo, que no lo hacen a través de sentencia como hacen los jueces, pero sí lo hacen a través de laudos arbitrales. Tiene esto algunas cuestiones que son importantes para destacar. En primer lugar, los árbitros no están sometidos a las normas procesales que regulan un juicio que tramita por ante los jueces públicos. Por lo tanto, los árbitros deben básicamente concentrar su actividad en la resolución del conflicto en base a los parámetros que las propias partes ya le hayan transmitido, o bien en función de lo que él mismo considere pertinente para resolver el conflicto. Pero no está sometido a las normas procesales que regulan los juicios que tramitan por ante los jueces públicos. Esto tiene una enorme importancia, porque esto puede implicar que un conflicto de intereses, en vez de estar 3 o 4 años sometido a un proceso con recursos incluidos, pueda ser resuelto en un lapso muchísimo más breve. Capaz que en 2 o 3 meses se tiene resuelto el conflicto. Entonces, esto es un aspecto que, digamos, debiera ser considerado. Y lo curioso de todo esto es que la República Argentina permanentemente se ha sometido en su historia a árbitros para resolver conflictos de intereses. Y sin embargo, ese ejercicio del arbitraje para resolver los conflictos de intereses no ha llegado al común de la gente. O sea, se mantiene en ciertos niveles en lo público y en ciertos niveles en lo privado, pero no baja el común de la gente. Y esto por ahí, digamos, sería una herramienta extraordinaria si culturalmente tomáramos como factible, como lógico, como entendible, que los árbitros también pueden participar en la solución de los conflictos de intereses. Esto lamentablemente no ocurre y creo porque se parte de la base de que solamente el Estado, a través de los jueces, es el único que está capacitado para resolver los conflictos de intereses. Ahora, esta realidad, que yo la llamo cultural, nos lleva también a injusticias notorias que tenemos que poner atención. Todos sabemos que el derecho internacional privado ha crecido exponencialmente. Y obviamente que el comercio entre ciudadanos del mundo no tiene hoy un tribunal común. Esto medianamente ocurre en Europa, donde hay algunos tribunales comunes, pero nosotros acá no tenemos tribunales comunes con Brasil, por ejemplo, pese a que tenemos el Mercosur vigente. No tenemos tribunales comunes con ningún otro país de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con el comercio que diariamente se está haciendo en la República Argentina? Concretamente con las exportaciones o las importaciones que se realizan. Eso es el comercio. Ahora, ¿cómo se resuelven los conflictos de intereses? Porque no piensen ustedes que en el comercio mundial no hay cosas que generen conflictos. Por supuesto que lo hay. Ahora, fíjense ustedes, todos esos conflictos en general son resueltos por la vía arbitral. Los mismos contendientes al momento de avanzar en una comercialización, en un negocio jurídico con el mundo, con cualquier ciudadano del mundo, se someten a procesos arbitrales, se someten a un arbitraje determinado para que eventualmente resuelva esos conflictos de interés. Pero sin embargo, eso no ocurre para el resto. Entonces es como que allí se mantiene como concentrada la actividad arbitral
Y también para lo público, en la República Argentina también se ha sometido a pronunciamientos arbitrales en su historia. Pero al común de la gente no le llega. Entonces, qué triste paradoja en donde nos encontramos con que hay un segmento social que resuelve los conflictos que capaz que en 2 o 3 meses, a veces menos también. En lo público, la República Argentina, de hecho, lo ha formalizado. No nos olvidemos que hasta hubo un conflicto bélico que buscó la vía arbitral para resolver el conflicto. Y, sin embargo, para el común de la gente esto no es una realidad. No visualizamos a los árbitros como posibles agentes o sujetos que resuelvan los conflictos de interés. Yo siempre digo, y les pongo un ejemplo, por eso es que es hasta cultural. Cualquiera de ustedes seguramente en algún momento firmó un contrato de locación. Y si firmó un contrato de locación o un contrato de compra y venta, hay alguna cláusula allí que seguramente debe haber dicho que para cualquier conflicto nos sometemos a los tribunales públicos que correspondan. Ya estamos como anticipando que vamos a ir a un tribunal público. La pregunta es ¿por qué? Y esto creo que tiene una raíz cultural. Es porque entendemos que solamente el Estado es el que puede resolver los conflictos de interés. Ahora, esto nos lleva a la injusticia que yo les hacía mención recién, donde hay, digamos, sectores que no van a los tribunales públicos, no van a la defensoría a estar litigando 4 o 5 años, sino que resuelven sus conflictos rápidamente. En cambio, el resto tiene que esperar a veces muchísimo tiempo y sabemos que la justicia lenta o que no se produce en tiempo útil no es justicia. Entonces, creo que es un aspecto a considerar, es una figura que va a crecer. Espero que prontamente sea una realidad, no solamente para San Luis, sino también para el país. Sobre esto nosotros venimos hablando e impulsándolo desde hace muchísimos años. Ojalá que entendamos esta raíz cultural y generemos los cambios, así como hicimos con la mediación. Con la mediación se fue impulsando y se fue introduciendo la mediación en el marco de los procesos judiciales. Y hoy ha avanzado muchísimo. Hoy la mediación está avanzando no solamente en lo público, sino también en lo privado. Y hoy los procesos judiciales siempre tienen que pasar por un órgano de mediación. No podemos llegar a una sentencia judicial si no pasamos antes por mediación. Entonces, ¿por qué no pensar también que los conflictos de intereses pueden ser resueltos por vía arbitral y también impulsarlos sobre base a una legislación que lo imponga? Yo creo que esto nos va a dar un salto cualitativo extraordinario, pero hay que tomar las decisiones adecuadas para que esto acontezca. Fíjense ustedes que a través del proceso arbitral las partes pueden hasta renunciar a los recursos. O sea, ambas partes se someten a la decisión en general son profesionales del derecho de una calificada idoneidad. Por lo tanto, las partes ambas confían en que esa persona va a resolver lo que corresponda. Y de esta manera, digamos, no hay posibilidades de recusaciones ni sometimientos a procesos que puede habilitar enorme cantidad de recursos y con esa enorme cantidad de recursos capaz que estamos años litigando. Todo eso que en el proceso arbitral puede resolverse en un muy corto plazo, en los juicios públicos terminamos capaz que con años. Entonces, fíjense qué extraordinaria herramienta que tenemos acá y que lamentablemente no usamos. Y esto inclusive hasta podría ayudar a que mejore el servicio público de justicia. Porque obviamente si ya se reparte un poco más el servicio para resolver los conflictos de intereses, o sea, la mediación, los árbitros y los jueces, seguramente va a ser más efectivo el servicio de justicia porque va a haber menor cantidad de causas. Pero si hoy todo va a los jueces públicos, es como que vamos a una situación donde va a ser muy difícil lograr, digamos, una justicia rápida, eficaz, efectiva y que realmente sea buena, sea
brinde un buen servicio. Así que bueno, espero que prontamente esto sea una realidad porque nos va a ayudar y mucho. Con esto concluimos la bolilla número 2, vinculado con los jueces y los árbitros como actores importantes o sujetos del proceso importante, uno desde lo público y otro desde lo privado.